Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martí Noticias, Radio y Televisión Martí, pues presentándoles un resumen de lo que está ocurriendo en Venezuela de cara a estas elecciones tan cuestionadas que van a ocurrir el próximo 28 de julio. Quiero presentar en el panel el día de hoy, desde Caracas tengo al colega periodista Iván Ballesteros y tengo también a otro colega desde Argentina, Alejandro Gasco. Tengo al empresario y escritor chileno, quien tiene y hizo vida por muchos años en Venezuela, Juan Legüedé. Pero quiero comenzar contigo, Iván. Hay una gran movilización del sector opositor encabezado por María Corina Machado, pero a la vez hay una gran persecución del régimen hacia todas las figuras que tienen que ver arrestados, incluso menores de edad, y no se detiene. ¿Qué o cómo se está viendo esta fecha 28 de julio desde la capital venezolana y con todos los factores en juego, con una sensación de que el régimen va a seguir haciendo, va a tener el control como lo ha tenido en los últimos procesos? ¿Qué dices? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes y te agradezco de verdad la invitación. Pero fíjate una cosa, esto se está viendo no solo en Venezuela, sino a nivel internacional, y que el régimen tiene una desesperación a medida que se acerca la fecha. ¿Por qué te digo esto? Porque si el régimen tiene el poder y supuestamente tiene todas las de ganar, ¿por qué le ponen tantas trabas, tantos obstáculos, no solo a María Corina Machado, sino también al candidato Mundo González Urrutia, y por si fuera poco, al equipo que está trabajando en función de ir a esas elecciones de la mejor manera? Entonces, se ha desatado no desde este domingo, desde hace mucho tiempo, porque hay que recordar que en la Embajada Argentina hay 6 personas que pertenecen a la organización de María Corina Machado y no tienen salvoconducto. Entonces están, como quien dice, presos de Argentina. No puede salir porque el régimen no le da el salvoconducto. ¿Qué ha tratado de hacer el régimen? En vista de que no las tiene todas consigo, de que ya demuestran que están perdidos, entonces ellos simplemente están tratando de desarticular todo el equipo, no solo a nivel nacional, en cada ciudad, para que Corina Machado, o en este caso, el candidato Edmundo González Urrutia, no pueda ir a las elecciones de la mejor manera, porque ellos prevén que ellos tienen una derrota inminente, y más cuando las bases del oficialismo ya así lo dicen, muchos se les han retirado, y por eso vemos a un Nicolás Maduro solo, inclusive sin sus más cercanos colaboradores. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay una desesperación dentro del oficialismo, ya se sienten perdedores. Bueno, Juan, fíjate, esta es la sensación que manejan muchos de los venezolanos, sobre todo dentro del país, de Venezuela, que hay una gran mayoría que quiere a través del voto, pues, y piensan que van a derrotar a la dictadura o a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Lo que refleja Iván Ballesteros, que además es un periodista con muchísima experiencia, viene también del mundo militar, es un sentimiento muy democrático, pero el monstruo a enfrentar sigue siendo un dictador con el control de todo. ¿Cómo lo ves tú, que conoces también mucho el tema de Venezuela, Juan? Mira, Alejandro, bueno, gracias por invitarme al programa y saludo a Leandro y a Iván. Bueno, yo viví 14 años en total en Venezuela, en la verdadera Venezuela, la gran Venezuela, pero sigo muy de cerca todo el proceso y estoy al día en todo lo que está pasando. La dictadura, la narcodictadura de chavista, de Maduro, está realmente muy apremiada porque digamos, intentan mostrar una cara democrática y vestirse bien frente al mundo porque quieren seguir haciendo negocio como lo están haciendo con muchos países de Europa, algunos países de Sudamérica, en fin. Ellos tienen que maquillarse la cara, ¿no es cierto? Esta momia tienen que empolvarla bien y maquillarla de forma que parezca que hay una elección, pero en realidad, Alejandro, en Venezuela no hay una elección porque se puede votar, pero no se puede elegir. Yo creo que ya los datos de la elección, el resultado ya lo tienen escrito
y van a hacer todas las argucias inimaginables, porque tienen mucha imaginación para delinquir, para mostrar que ellos ganaron, y van a ponerle problema a la gente para votar, y en fin, y por el sistema de software, van a torcer la elección y van a ganar la elección, si eso es inevitable. Ahora fíjate, Leandro, eso que está diciendo Juan, y después pasó nuevamente con Iván, es la sensación que uno tiene. Hay todo un control de un régimen de las instituciones, incluyendo el Consejo Nacional Electoral. Por más que seamos, no vamos a decidir, o no se va a decidir, sino lo va a decidir el régimen. Leandro, pero tú como periodista viéndolo desde afuera, realmente este sentimiento nacional del venezolano que piensa que es un 80% y estoy seguro que sí, porque la mayoría quiere libertad, quiere terminar con este oprobio que tiene 25 años, pero se están engañando. Bueno, a ver, escuchaba o veía en estas horas una declaración de un funcionario en Estados Unidos que hablaba de que uno cree que son prácticamente escasas las posibilidades de elecciones libres en Venezuela. Yo creo que son casi nulas, por cambiar el término. Esto es la realidad y claramente se tiene en cuenta en el escenario que harán todo lo posible para que, bueno, retengan el poder, porque en definitiva es lo que buscan. Ahora, claramente cuando uno escucha a cualquier venezolano, es claro que hay un sentimiento grande de esperanza y una necesidad de un cambio como sea. Entonces, en el cambio como sea, y ahí podemos volver entre lo malo y lo peor. Es cierto que están con un manotón de ahogado que mezcla también la farsa ya directamente, porque por un lado vemos que apresan a cualquier opositor cercano o ayudante o colaborador, pero también vemos que hasta buscan reunirse con miembros evangélicos para decir que pide perdón el tirano. Entonces, y esto también nos lleva a la reflexión para decir qué es lo que estamos viviendo. Es un manotón de ahogado al que se presta gente también, y si bien es cristiano pedir perdón, por supuesto que se tiene que acompañar con la acción y que yo no puedo decir, y esto también lo estoy viendo en Argentina, ¿no? En donde están tomando iglesias y por orden del Papa que ha comunizado la iglesia, están defenestrando a un presidente elegido por el pueblo. Pero quiero decir, lo que pasó horas atrás en Venezuela, de decir que pide perdón y los mismos pastores hablar de corrupción, digo, cuando uno habla, la palabra tiene que acompañarse de acciones. Yo no puedo decir mañana mando matar o poner presas a 100 personas injustamente, o que por la miseria o la falta de medicamentos haya gente que se muera y después diga, bueno, no importa, ya pasó, pido perdón. Eso no es el mundo y eso tampoco es cristiano, ¿no? Entonces, bueno, decir esto, difícil, veo muy difícil el escenario. Y por otro lado, volvamos a temas importantes. Si bien es muy probable que haya una cantidad importante de venezolanos que quieran acompañar algún tipo de votación, y eso me parece legítimo, pero no es legítimo meter miedo para prestar a colaboradores, marcando ya el campo de lo que yo voy a seguir haciendo, porque lo que yo propongo es eternizarme y voy por todo. Entonces, esto parece más cerca de decir, los utilizamos, los dejamos, los usamos, pero no vamos a ir por una vía real. Ya no hablemos solamente de los observadores sabemos que no van a estar. Entonces, ¿cuál es el estado de situación? Yo entiendo la preocupación, entiendo la desesperación y veo la realidad, porque fíjate vos, Alejandro, hoy leía esta mañana un comunicado que me llegó de una asociación de militares retirados colombianos que hablaban de la terrible situación que pasan sus compatriotas venezolanos retirados, que tienen que estar juntando dinero para comprar medicamentos, que no tienen posibilidad de acceso a un hospital, que no pueden entrar a un cuartel habiendo pertenecido a las Fuerzas Armadas porque entran a un cuartel y los tienen prohibido. Y no solamente eso, si se llegaran a manifestar patrióticamente en contra del tirano Maduro, pues entonces les queda la cárcel, la tortura. Entonces, a ver, la situación es total, es crítica y es desesperante. Entonces, si hay un repudio generalizado en la población que es latente, por supuesto,
que la oposición, sea lo que sea, ganaría, pero ganaría cuando hay un contexto y cuando hay una institución que funciona y una posibilidad de fiscalización, que es lo más importante en Latinoamérica. Entonces, si tienen todo tomado y no va a funcionar la fiscalización y no hay observación, ¿cuál es el escenario real? Por más Es que nos una, duela, lo tenemos que pintar o decir, es expresar, una buena, advertir. es una buena pregunta, porque Juan Legüede y tú coinciden en lo mismo, y le hago la pregunta en Caracas a mi colega Iván Ballesteros. Iván, ¿crees que esa esperanza que se está teniendo está confundiendo el panorama? Es decir, fíjate lo que se ha analizado en este espacio: el que va a contar los votos es el que tiene el poder. Entonces me lleva a preguntarte, ¿ustedes están engañados? Básicamente, esos que están dentro de Venezuela, que están tan desesperados por salir de toda esta organización criminal que los lleva a mantener esa esperanza como algo firme, a pesar de que el 28 puedan decirle, ganamos nosotros, eso en boca del régimen. Iván, no sé si se quedó. Bueno, fíjate, las dos personas que me acompañan en el panel, ¿me escuchas? ¿Me Sí, escuchas? ahora sí, tenemos. ¿Aló? Pero ¿Me escuchan? entendemos. Ok. Las dos, sí, las dos personas que me acompañan en el panel como invitados tienen mucha razón en lo que ha planteado. El régimen ha tratado de dividir por todos lados. Se ha metido en la religión, se ha metido dentro de los partidos políticos, ha confiscado partidos políticos, ha comprado candidatos alacranes que están a su servicio. Vetó la llegada de observadores internacionales para el momento. Sin embargo, la gente de la oposición que está apoyando a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado se han ido organizando para tener presencia en las mesas electorales como testigos, como observadores, para cuidar el voto. Aquí hay una intención popular y yo creo que es lo que trata de implantar toda la población, como lo han hecho en otros países, como lo hicieron a lo mejor en la República Argentina, que el escenario no era igual, pero la gente se impuso para salir del kirchnerismo. Aquí la gente quiere imponerse y te estoy hablando de una mayoría que ya prácticamente en las encuestas se dobla. Vamos a suponer que no se crean las encuestas. Entonces, ¿por qué el régimen está haciendo lo que está haciendo? Porque está en una situación de desesperación, porque se ve perdido. Y entonces, ¿qué es el último recurso que le queda? Cantar fraude, desconocer las elecciones, agitar la calle para tener la excusa de proceder contra el pueblo. Pero así como la gente está decidida dentro de la organización militar, ya se ventila, se habla y se siente de que los militares van a hacer respetar la voluntad popular. ¿Cómo? No sabemos. Pero yo creo que aquí, que si el régimen nos lleva a la calle, va a ser peor. Y va a ser peor porque ya la gente está decidida, la gente no aguanta más y se va a imponer la voluntad popular. Yo sé que es difícil, ellos son el árbitro, ellos son los que cuentan los votos, pero la votación va a ser tan masiva, se habla ya de una participación sobre el 70%, nunca antes vista en Venezuela, y eso quiere decir que hasta las bases del chavismo, que lo han dejado solo, que no lo respaldan y que ya no se comen los cuentos de la iglesia, de la economía, de las promesas electorales. Entonces, se va a imponer. Lo más grave que tiene el chavismo, el madurismo en este momento, es que inclusive están como una pandilla de delincuentes que se están peleando por el poder, porque por si fuera poco que el poder se ha retirado, entre ellos hay enfrentamientos por cuotas de poder, y están como una suerte de pirañas en una pecera que están viendo quién se descuida para darle un mordisco. Entonces, así está el régimen. Maduro, perdón, Maduro busca un salvavidas en las iglesias. Hoy es católico, mañana es evangélico, después es musulmán,
y a cosas esotéricas, a reuniones, a sacrificios, al estilo de Chávez, pero un Chávez que tiene poca credibilidad y que no es nada creativo. Entonces, Nicolás Maduro está muy mal. Lo que dijo Leandro de la situación de los militares, bueno, eso es lo más grave, que no solo los militares retirados que están molestos, están incómodos por lo que nos toca vivir, porque yo soy retirado de la Fuerza Aérea, sino que también los activos están pasando por la misma situación. O sea, lo que sufre el ciudadano común lo está sufriendo el militar, lo está sufriendo el empleado público. Entonces, esto es una situación que se ha generalizado en toda la población y por eso la población está reaccionando y por eso Maduro y su equipo no saben cómo parar esa gran bola de nieve que se le viene encima y que ellos no pueden ya pararlo porque ya nadie les cree. Dentro de su mismo equipo hay fractura y hay gente que incluso que no quería que Nicolás Maduro fuera el candidato. Eso es lo que les puedo decir. Yo creo que a la larga se tiene que imponer la voluntad popular porque de lo contrario el panorama va a ser violento. Bueno, ahora te voy a pedir un favor mientras continuamos. Te pido que te desconectes, sé que estás en Venezuela y entiendo que el internet es fatal. A ver si mejoramos un poco el internet, Iván. Mientras paso con Juan Legüede. Fíjate que ha dicho Juan, Iván Ballesteros desde Caracas es interesante. Un análisis impecable de lo que es el sentimiento, de lo que es el trabajo que se está haciendo en equipo, pero obvia una parte fundamental y creo que Leandro ya la tocó. ¿Quién cuenta los votos? Porque ahí no va a estar el pueblo. El pueblo no tiene las armas, no tiene el poder y no tiene la violencia que ejecuta constantemente a diario, nos lo ha mostrado el régimen. Cuando cuenten, contabilicen, porque es automatizado, no hay acceso en el Consejo Nacional Electoral, solo el chavismo, ahí es donde generalmente ellos hacen sus cambios y no hay fiscal que diga realmente eso fue lo que ocurrió o no ocurrió. Hubo trampa, por más que sean 70, 80% y voten las bases. Ahí va a ser un momento muy difícil para el venezolano entender que va a tener que dar otro paso o, como lo decía Iván, enfrentar al régimen desde las calles. Pero ¿cómo se hace eso? Mira, bueno, enfrentar al régimen desde las calles sería suicida. Yo fuera un político en Venezuela de oposición, fuera candidato, fuera una persona con cierto arraigo en la gente, jamás llamaría a los venezolanos a luchar en las calles porque los van a aniquilar a todos. Y Maduro va a acusar que hay un intento de golpe de Estado manejado por la CIA, ¿no es cierto?, el imperialismo y los sectores fascistas de Sudamérica, en fin, y arrasan con la gente. Porque ellos tienen el control, el monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia. Ellos tienen las armas que le entregó el pueblo venezolano para protegerlos. El soberano venezolano es la ciudadanía, los ciudadanos que están en el territorio de Venezuela y también están en la diáspora, que son, no sé, 8 o 9 millones de personas, no lo sabemos. Entonces, tanto los ciudadanos que están en Venezuela, Alejandro, como la diáspora, están metidos en una jaula y te dejan salir o te traen una cédula electoral para que pongas un voto, pero eso no te da ningún poder, porque tal como tú dices, el CNE cuenta los votos con un software secreto, que es tecnología venezolana, que es algo que se hizo viral en todos los países de Occidente. Entonces ellos van a decidir qué resultado van a dar, y para ello van a buscar todas las explicaciones que encuentren, todas falsas, pero a ellos no les importa, porque ellos no pueden entregar el poder institucionalmente, porque si lo entregan, van a ser perseguidos por cielo, mar y tierra en todo el planeta, porque son criminales, porque esta dictadura que es una dictadura totalitaria, o sea, es una tiranía totalitaria que lo abarca todo. No es el típico dictador que hubo en el pasado en Sudamérica y en otros países, que era dentro de todo una persona con con creencias de trascendencia, con religión, con principios, con ética, que venían de buenos hogares, etc. Entonces, las acciones de violencia y de maldad tenían un límite. Esta gente no tiene límites. Es una banda criminal, banda criminal más grande que ha existido en Occidente, en toda su historia, de todo el planeta.
esta es la banda que se apoderó de Venezuela y tiene dos formas de salir: o con una acción concertada de otros países, un ataque a la tiranía, que lo tendría muy merecido y tendría todos los derechos de hacerlo porque nos están amenazando a todos los otros países, o un grupo, una masa crítica de gente que rodea a Maduro, que le dé asco lo que están haciendo, que lo tome preso a Maduro, a El Aizami, ¿no es cierto?, a Diosdado Cabello, preso, y hagan el cambio en forma violenta. Pero eso es muy improbable porque están metidos los cubanos. Entonces la salida, yo no las veo. No veo una salida para Venezuela, salvo con una salida muy sangrienta. Bueno, y es un panorama muy negativo, pero al que apuntan muchos analistas. Leandro, realmente, si lo que cuenta Juan Leguedé en estos momentos fuera cierto, ¿qué será de Venezuela desde el 29 de julio, después de esa noche donde el régimen anuncie ganamos nuevamente por 6 años más? Bueno, si esto se produce, que es lo que pensamos, y hay una continuidad de esta tiranía, me parece que lo peor. En algún momento se va a producir lo que señala el colega chileno, o va a haber una especie no sé, guerra interna, se va a autodestruir, o pues tendría que venir algo con apoyo externo, porque está todo como demasiado saturado, Alejandro. Ojalá, uno, a ver, no puede dejar de pensar en el sufrimiento profundo, y entonces, por ejemplo, me decían, mira, vos fíjate, un comandante que hoy en la galería, el tirano Maduro, cuando algo dice en su contra, pues entonces le manda a poner una franja que arriba de su jerarquía, y le pone traidor. Ojalá los que hoy tienen valentía, que se los indica como traidores, pues mañana sean verdaderos héroes en conjunto con la población organizada y educada para sacar a esta gente, que bien lo dijeron, son criminales. No distan mucho los criminales del Tren de Aragua, que cometieron 100 crímenes por Estados Unidos lavando dinero, como mafia organizada, con quienes están comandando Venezuela, con los vínculos con el narcotráfico, con los presos políticos, con la miseria, con el hambre y con todo lo peor. El tema que yo dije de la fiscalización me parece fundamental, porque ahí está la estrategia de ellos real para retener el poder. Y por más que esté automatizado, ya tenemos aquello que se llama Smartmatic, que hizo desastres en España y por otros lugares, que es manipulación, en definitiva, para la distorsión, ¿no? Entonces, sí hay una realidad que es incontrastable, lamentablemente. Ahora, ojalá las mismas estructuras internas despierten y logren ese cambio, que algún día el cambio tiene que venir con la justicia y por supuesto con los criminales realmente que tanto mal hecho, no diciendo creamos un día del perdón y yo pido perdón por todos los crímenes, sino que la justicia divina pues en algún momento hará lo suyo, pero tiene que actuar la otra justicia en un estado de derecho real, y darles libertad y justicia al pueblo venezolano. Iván, fíjate, ¿cuál es el análisis que tú tienes si las cosas no funcionan como ustedes desean, o lo que la mayoría deseáramos, que esta organización criminal cesara su usurpación, pagaran sus culpas, etcétera? Pero ¿qué viene para el venezolano en ese escenario después del 28 de julio, en el que hay tantos problemas que se han dejado de lado en medio de esta campaña? Por lo menos en la narrativa contarlos, pero ustedes que están allá lo viven a diario. Bueno, fíjate una cosa, si esto se alza con el poder, esta banda criminal se alza con el poder, lo que viene es muy oscuro, es muy negro. Sería profundizar más los operativos que ellos han hecho de exterminio contra la población, contra organizaciones. Sin embargo, el 9 de junio se inició una huelga de los privados de libertad a nivel nacional y el régimen tuvo primero que cambiar al ministro, después tuvo que negociar con los privados de libertad, que no les ha terminado de cumplir,
pero que tiene esta gente ahí que puede volver a alzarse. Estamos hablando de todas las cárceles en huelga de hambre y los familiares en la calle, en el Palacio de Justicia, en el Ministerio de Interior y Justicia. Entonces, en esta campaña electoral se le presenta ese problema. Maduro trató de sofocar ese fuego. Estoy poniendo esto como ejemplo porque lo que han dicho quienes comparten este programa y que han intervenido, han dicho verdades. Es la verdad. Pero también la presión popular que se le ha imprimido al régimen, bueno, ha afectado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que ahora gane el mundo, que se reconozca que ganó el mundo. Los 2 primeros años tampoco se puede hacer nada, porque tienen poderes que no se pueden cambiar de inmediato hasta que no se cambie una Asamblea Nacional. Entonces, aquí la convivencia va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque quien gane va a tener una camisa de fuerza. El régimen, si no está en el poder, pero tiene gente con dinero, con armas, controla varios poderes, entonces esto se va a complicar más. Aquí es donde yo digo que la población va a tener que tomar una decisión, o sigue presionando, y a lo mejor la presión está en la calle, gane o pierda la oposición, porque el régimen no las tiene todas consigo. El régimen ha tenido hasta una campaña típica. Si antes tenían dinero para comprar conciencia, ahorita no hay dinero para nada. Y a lo mejor ese es uno de los motivos por los cuales Maduro anda solo, porque ellos acostumbraron a sus seguidores o los convirtieron en una suerte de mercenarios políticos, mercenarios electorales. Me pagas, actúan, no me pagas, no actúan. Entonces, eso ya no solo se ve en la campaña, se ve en la vida diaria, donde ya los propios seguidores de ellos no se conforman con la caja, que no alcanza la caja, los productos son de muy mala calidad, y esto ha trascendido al plano internacional, y ante lo que pudiese venir una situación de calle muy violenta, y así lo veo yo, porque el régimen está forzando también eso para ver si actúa su gente, pero es que ya su gente tampoco sale, saldrán unos pocos, y ante esta situación de presión de ambos lados, el grupo mayoritario, así no tenga armas, bueno, yo creo que van a actuar, porque en las zonas populares también hay gente que está armada, también hay delincuencia que está en contra del gobierno, porque le han perseguido familiares, le han matado familiares. Entonces, aquí hay un resentimiento que ha ido aumentando y que el régimen no puede pagar. La situación es complicada, pero todo el mundo aceptó buscar la vía pacífica, la vía electoral. Vamos a ver entonces qué va a suceder. Sí, y se me ha terminado el tiempo. Les agradezco a los tres en este análisis. Ofrezco nuevamente disculpas. El Internet en Venezuela, eso es la decadencia de este tipo de revolución, Iván, pero logramos entender un poco de lo que decías. Juan Eguedé, te agradezco desde Chile tu tiempo, igual que Alejandro Gasco en Argentina, y a ustedes que nos miran a través de las plataformas de Martín Noticias. Soy Alejandro Marcano Santel y me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.